Bueno, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Les damos la bienvenida a este día 10, este domingo, escuela dominical. Le damos las gracias a todos y a cada uno de los que pueden en esta hora congregarse. Primero que nada, le habla su hermano en Cristo y pastor Eliseo López. Y así de igual manera queremos decirle a todas las madres de nuestra iglesia y a todas las madres que están viendo, feliz Día de las Madres, bendiciones, iglesia y mamás, bendiciones. Espero que este día sea un día bueno para ustedes, un día alegre y feliz. Bueno, en esta hora yo creo que el Señor ha hecho tantas cosas con nosotros y nosotros tenemos que seguir siendo agradecidos con todo. Le damos la bienvenida. Recuérdense, vamos a compartirlo. Vamos a ponerlo en nuestros muros y compartirlo en nuestros familiares y amigos para que todos puedan oír de esta palabra. Hoy seguimos con el libro de Gálatas. Vamos a leer a Gálatas capítulo 4. Pero sí quiero decirles que han sido unos días muy buenos que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios por el sol, gracias a Dios por todo lo que nos ha pasado. Y también les quiero decir que este día especial para las madres hay que recordarles, hay que decirles cuánto le amamos. Y no nada más este día, sino vamos a decirle todos los días de ahora en adelante. Se dice que a una mamá, una madre, no nomás es madre el día de madres, como un niño no es niño nomás el día de niños. Y con eso le quiero decir para que nunca se olviden de qué tanto deben de amar, respetar a nuestros padres, madres, bueno, a nuestras madres en esta ocasión. Darles ese amor, siempre decirles cuánto le amamos. No siempre consiste en regalos, no siempre consiste en regalos caros, consiste en que las reconozcamos por todo lo que hacen. Porque hoy en este día denle un día libre a sus mamás, a sus madres, para que ellas no cocinen, para que ellas no sé qué es, ¿verdad? Lo que puedan hacer, lo que hacen, ¿verdad? Mapear, limpiar las casas, trapear o lavar trastes. Vamos a darles eso, y no nomás hoy, vamos a hacerlo ahora constante, porque nosotros como hombres o familia o hijos siempre dejamos a las madres hasta el último, y así como las madres merecen ese respeto, hay que dárselos en este día. Bueno, quería decirles eso nomás para que siempre tengamos en mente esto. Vamos a amarlos, a nuestras madres, igualmente a nuestras esposas. Vamos a decirle gracias porque eres la madre de nuestros hijos. Bueno, yo creo que en este día ya dije eso. Y pues vamos a entrar, hermanos. Yo sé que hay muchos que a lo mejor ya se levantaron, a lo mejor unos todavía no, pero síguelo compartiendo para que siga sonando esa campanita de ellos y que se levanten si acaso están dormidos. Yo sé que este día es el Día de las Madres y mejor a las madres quieren descansar, pero recuérdense qué cosa más mejor es, o no hay nada mejor para estar oyendo la palabra de Dios. Espero que este día podamos aprender algo hermoso de Dios y vamos a estar hoy en lección. Hoy estamos en lección número 11 y estamos en Gálatas capítulo 4. El versículo clave lo encontramos en Gálatas 3:29 y es: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Los hijos de la promesa, así se llama hoy. Y ya pues ya saludé, saludos a todos, a mi madre que está viendo, a todas las madres de la iglesia, a todas las madres que están viendo, felicidades en tu hermoso día. Y pues vamos a orar en esta hora, no nomás para comenzar, sino para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento, inclinando nuestros rostros ahí donde estamos. Y Padre nuestro que estás en el cielo, venimos delante de ti, primero para decirte gracias, porque nos das otro día, nos das otra oportunidad, Señor, de poder estar de pie, de poder levantarnos de nuestra cama. Ahora yo te pido que tú nos des sabiduría y entendimiento, Padre, para que en esta hora podamos comprender lo que tú ya nos has dejado escrito.
Padre, que podamos ser edificados por medio de tu palabra y que todos los que estamos viendo en esta hora, Señor, seamos, Señor, bendecidos por esta palabra. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Bienvenidos una vez más. Saludos a cada uno de ustedes. Sigan compartiéndolo, sigan compartiendo. Ahorita nomás hay 3 conectados y pues vamos a ver cuántos más se pueden conectar para que oigan y escuchen la palabra. Bueno, ya leímos Gálatas 3:29, que es nuestro versículo clave, pero vamos a comenzar a leer en el capítulo 4, hermanos. Aleluya. Pablo fue llamado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Lo hizo tanto a través de la predicación como a través de sus cartas. Repetidamente recordaba a sus lectores gentiles cristianos que ellos eran totalmente partícipes en el plan de salvación de Dios, junto a los judíos que habían aceptado a Cristo. Recuérdense, hermanos, que el apóstol Pablo estaba batallando, o estaba, no sé si podríamos decirle batallando, pero estaba atacando lo que el pueblo de Dios estaba fallando. Que yo creo que nosotros debemos de ser y no callarnos cuando miremos a uno de nuestros hermanos en Cristo que esté yéndose por el mal camino. Vamos a agarrar ese valor y esa valentía y decirles: oye, necesitas que hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque en la Biblia está escrito. Y eso es lo que el apóstol Pablo que estaba atacando, y quería que la gente, los de los Gálatas, entendieran que nomás era por la fe en Cristo la salvación. Y era triste para nuestro hermano en Cristo, Pablo, que él alcanzó de ver cómo oían lo de la fe, pero querían agregar otras cosas que era lo de la ley. Y hoy vamos a aprender para qué sirvió la ley y por qué ahora la ley, y estoy hablando de la ley, lo que está escrito en la Biblia, no la ley terrenal, esa la tenemos que seguir como las leyes de Dios. Pero hay ciertas cosas que la Biblia nos dice y muchos de nosotros no le ponemos atención, las ignoramos, las hacemos a un lado. Pero hoy vamos a entender que en el Hijo nos hace que obedezcamos las leyes, como las leyes terrenales, como las leyes de Dios. Bueno, vamos a comenzar a leer. Y antes de comenzar a leer, quiero decirles esto, o preguntarles: ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? ¿Cuál es el propósito de la ley de Moisés? Para los que están entrando ahorita, estamos en Gálatas capítulo 4. Yo no comienzo a leer, pero vamos a leer en el capítulo 4, todo el capítulo 4. Pero la primera pregunta de hoy es: ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? Recuérdense que la ley de Moisés aprendimos esto en el capítulo 3, la lección pasada, la escuela dominical pasada. Espero que estamos ahorita los que tuvimos en el domingo pasado, pero yo creo, hermanos, que ahorita estamos viendo, se nos está dando el privilegio ya de entrar a las iglesias. Ahora sí va a consistir en qué es lo que hemos aprendido y si vamos a cumplir lo que le prometimos al Señor. Y una de las cosas que hemos estado aprendiendo, hermanos, es obedecer lo que Dios ha dejado para nosotros. Ahora, uno de los problemas de estas fue de que cuando Pablo predicó, enseñó sobre la salvación en Cristo y que esto es solamente por fe, era que solamente necesitaban que creer en lo que Jesús había hecho. Ahora, recuérdense que los judaizantes, las personas que querían meter de que no nomás era entregar tu vida a Cristo, era también tenías que circuncidarte, también tenías que hacer otros requisitos para ser salvo. Ahora, muchos dicen: no, necesitas que ser bautizado para ser salvo. No, vamos a aprender ahora que lo único que necesitamos para ser salvos es creer en Cristo Jesús, creer en lo que Él hizo, creer en el pacto,
creer que Él nos salva, que nos redime por medio de su sangre. Ahora, el bautismo es una total confesión que eres muerto para el mundo y vives para Cristo. Por eso cuando estás parado sobre las aguas, tú eres bautizado, sumergido, las aguas te tienen que cubrir todo. Y cuando eso quiere decir, tú mueres para el mundo, y cuando te levantas, la misma agua, significando que te limpia, y ahora tú debes de vivir para Cristo. Debes. Voy a decir que siempre es lo mismo porque no todos lo hacen en total sincero, con un corazón sincero. Pero para aquellos que sí lo hacen con un corazón sincero, entonces tú ya no vives tú, más Cristo vive en ti por medio de, no nomás del bautismo, sino por la salvación. Ahora, no estoy agregando algo a la salvación. Ahorita vamos a ver en qué viene consistiendo el bautismo también. Pero la pregunta fue, ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? Muchas personas a lo largo de los siglos han intentado cumplir la ley para obtener la salvación. Pero la ley se estableció para guiarnos a la salvación en Cristo. Si la ley, lo que Moisés había escrito, no fuera estado escrito, no fueran conocido quién era Jesús. ¿Por qué? Porque en la ley, recuérdense, lección pasada aprendimos que Moisés escribió de Jesús. Moisés escribió de Jesús, y esto también lo prediqué el otro día. Y como Moisés escribió de Jesús, entonces, ¿cómo podemos creer lo que está escrito, lo que es la ley? Creemos lo que Moisés escribió y no creer en Jesús. Entonces, tenemos que creer en Jesús por medio de Moisés. Ahora, con esto diciendo, les estoy tratando de decir que por medio de lo que Moisés escribió, tenemos a Jesús. Se nos hizo realizar, aquí está Jesús. Él está cumpliendo lo que está escrito, pero ¿qué fue el problema de los sacerdotes o los religiosos? De que Jesús hacía las cosas el sábado, el día de descanso. Entonces, para la ley se estableció para guiarnos a la salvación en Cristo. ¿De qué manera esa ley que no podemos cumplir nos muestra que necesitamos un Salvador? La ley expone nuestra pecaminosidad. La ley te dice lo que está mal. Ahora, si tú lo haces, entonces tú estás pecando, estás quebrando la ley. Ahora, y por lo tanto, nuestra necesidad es de un Salvador. ¿Qué es lo que hizo la ley? La ley fue importante en un tiempo hasta que vino Jesús, porque la ley te decía esto y esto y esto no debes de hacer. Ahora, ¿qué fue lo que teníamos que hacer? Eso nos demostró que necesitábamos a alguien que nos salvara de ese mundo pecador. ¿Quién nos salvó? Jesús. Entonces, vamos a comenzar a leer. Y vamos a comenzar a leer en capítulo 4, hermanos. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 1 al 7. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que, recibiendo la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Ahora aquí, de esclavos a hijos, se llama este título. Pablo describió el periodo de la ley como la infancia del pueblo de Dios. Comienza: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque
es Señor de todo. Tratando de decir, en el tiempo antiguo, hermanos, cuando los papás de un niño morían, todo lo que era de los padres se le daba al hijo. Él era el heredero. Pero uno de los problemas era de que si no estaba de edad, si era menos de 14 o 16 años, no le podían entregar las posesiones, el dinero, X cosa. ¿Qué es lo que pasaba? Se le asignaba un guía, una persona, bueno, nos dice la palabra, unos tutores y curadores, pero era simplemente como una guía. Y esa persona les guiaba y les decía, necesitas que hacer esto, no hagas saqueo, recuérdate de lo que tienes por delante. Entonces, llegando a esa cierta edad, se le entregaba todo. Es por eso que la historia del hijo pródigo causa para muchos tristeza y para algunos alegría, pero hay que entender que en el tiempo antiguo, al decirle al papá, oye, dame mi herencia, antes de que se muriera, es tratando de decir, que deseo que te mueras. Y por eso es algo en cual debemos de poner atención a los detalles. Y ahora aquí vemos que aunque dice, entre tanto que el heredero del niño, por eso estaba diciendo que por eso existió la ley del pueblo de judío, pueblo de Israel, pero no pudieron recibir la salvación hasta que hubo un momento que ellos llegaran a una cierta edad, y podríamos decirle que fue el tiempo de las 69 semanas que profetizó el libro de Daniel. Sí, son 70, pero recuérdense que todavía no se cumple la última. Entonces, cuando en los 69 años se está cumpliendo, es cuando nace el Salvador Jesús. Según la ley romana, bueno, ya dijimos esto, Pablo enfatizó a los cristianos gentiles que su adopción espiritual les proporcionó todos los derechos de hijos. Esto lo encontramos en Gálatas 4:5. 4:5 nos dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué es lo que dice la palabra cuando nosotros venimos a los pies de Cristo? Que nosotros los convertemos en hijos. Pero ¿qué dice? Coherederos. Coherederos. Entonces dice, esto les dio plena identidad y participación en la familia de Dios. Verso 7. Entonces, cuando uno viene a los pies de Cristo, podemos entender de esta manera. Tú eras perdido, eras esclavo, eres una persona que no tenía heredad. Lo único que ibas a recibir era castigo por el pecado que habíamos hecho. Recuérdense, si tú dices, yo no peco, yo soy bueno, pero si no tienes a Cristo, estás condenado a una muerte inmerecible, una muerte y una condena, como se dice, perpetua en el infierno. Si recibimos a Cristo, entonces nosotros los volvemos de condenados a muerte, a una esclavitud de eternidad, los volvemos a una salvación eterna, una vida eterna, una recompensa hermosa y bonita que todos pueden recibir, pero necesitan que aceptar a Cristo en la madurez. Por eso es importante entender que una persona, cuando se dice que uno no puede venir, bueno, uno tiene que entregarse a Cristo a cierta edad, porque cuando eres niño no tienes todavía el juicio, hacen mal, pero no saben lo que están haciendo. Aquí estamos viendo que hasta cierta edad se les permitía heredar lo que se les había prometido. Ahora tú y yo podemos recibir mucho más de lo que hemos recibido, pero está en Jesús. Y eso consiste en que tú y yo creamos en lo que Él nos ha dejado escrito. Es igual como alguien cuando hereda una fortuna, una casa o X cosa. Se les deja el testamento para el hijo, y ¿qué es lo que pasa? El hijo o la persona lo lee frente a un abogado, y el abogado le dice, ahora sí ya lo leíste, ahora aquí está. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Lo hemos visto, bueno, yo lo he visto mucho en películas, pero es que dicen, pero hay un requisito. Para recibir tantos millones de dólares, para recibir la casa, tienes que casarte, tienes que ser esto, tienes que ser aquello. ¿Por qué? Porque la gente siempre, o los humanos,
Mientras que no tengamos en la madurez, vamos a malgastar las cosas. Y es por eso que siendo esclavos no podemos guardar eso, pero siendo libertados de la esclavitud podemos heredar la vida eterna. Y lo que Pablo les estaba diciendo, a la gente hoy, estaban en un tiempo de infancia, estaban separados, pero ahora ya se cumplió. ¿Por qué? Porque por medio de versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento de lo que estaban pasando, vamos a compararlo con las 69 semanas, se cumplió todo lo que estuvo escrito. Ahora dice, ahora el Hijo ha nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué era lo que estaba bajo la ley? Porque cuando Jesús iba a nacer, les dijo a una persona, ¿sabes qué? Andaban buscando al niño Mesías, al niño que iba a venir a salvar. ¿Qué es lo que pasó? Les mandaron a hablar a todos, tenemos que ir a apuntarlos en un census. Vayan hasta Jerusalén a apuntarse. Ellos estaban en el otro lado. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos fueron y bajo la ley nació en ese lugar. Ahí podemos ver eso. Pablo también les aseguró a los gentiles que Dios envía el Espíritu Santo al corazón de los creyentes para darles seguridad de la identidad como los hijos de Dios. Es por eso que cuando venimos a los pies de Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. Espero que por ahorita estén entendiendo. Recuérdense, vamos a compartir. Bueno, una de las cosas que aquí nos pregunta también es, ¿qué significa para usted que nos está viendo ser un hijo de Dios? No sé si puedes pregúntate tú mismo, ¿qué significa yo ser llamado hijo de Dios? Dios ha llevado a su pueblo de la esclavitud espiritual a la aflicción espiritual. La ley sirvió como tutor y ayudó durante su infancia. ¿Qué es lo que hizo la ley? Los dirigió a lo que tenía que ser correcto. Falló el pueblo, el pueblo de Dios. Claro, fallaron muchas veces, pero siempre Dios mandaba algo para ayudarles, para guiarlos a Jesucristo. Ahora todos los que han recibido a Cristo son hijos de Dios y tienen el Espíritu Santo para ayudarlos a vivir como hijos e hijas. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que estábamos aprendiendo? Que en la ley judía, en la ley de griega también, era lo mismo. Si estaban inmaduros, se les asignaba una persona que los guiaba a hacer lo correcto, y mientras que fuera el tiempo debido, tenían esa guía. ¿Qué es lo que es para el cristiano hoy? Somos hijos de Dios. Qué bueno, ya soy hijo de Dios, voy a ir al cielo. No, espérame, necesitas que vivir tu vida de cristiano. ¿Y quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. No nomás es el Espíritu Consolador, es el Espíritu Santo el que los guía a toda verdad. ¿No nos dice la palabra? Ahí tenemos eso también. Vamos a seguir leyendo en el versículo 8 y el 16. Aleluya. Si están ahí todavía conmigo, ahí pueden escribir amén, hermanos. Escriban amén. Recuerden que estamos en Gálatas capítulo 4. Y ya vamos a comenzar a leer el versículo 8 al 16. Y dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardéis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio.
y no despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenéis en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad. Amén. Entonces, ahora aquí estamos viendo, hermanos, Pablo, recuérdense, Pablo era una persona que tuvo tanto, no que batalló, sino Dios le habló de gran manera a él, y él sintió el llamamiento de Dios, y él lo dice en la primera carta, en que este llamamiento lo recibí por Dios y no por gente, no por humanos, sino por Dios. Entonces él estaba seguro lo que tenía, pero él sabía que había un peligro en él, había algo en él que lo estaba lastimando. Él tenía no un defecto, él tenía, le había pasado algo, hermanos. Mucha gente dice que no sabe, pero sabemos por varias formas de que él batalló con su vista. Ahora ya no sabemos si él estaba ciego completamente, miraba poco o no, pero recuérdense que la Biblia dice, y aquí lo estamos leyendo, dice, habéis podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Esto no está hablando en algo nomás espiritual, está hablando de algo que estuvo pasando él. Todas las mayoría de las cartas escritas fueron escritas por una persona que escribía, ese era su trabajo, su oficio. Entonces, no regresemos a la esclavitud. Una de las cosas que tenemos que entender que el legalismo es esclavitud. Antes de que los creyentes gálatas recibieran el evangelio, eran esclavos, pues no conociendo a Dios. Sirváis a los que por naturaleza no son dioses. Esto lo vemos en 4:8. Adoraban a dioses falsos o ídolos ahora que eran conocidos por Dios. Versículo 9. Versículo 9 nos dice, vas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué estaban esclavizados? Estaban adorando, tenían idolatría. Es lo que estaban haciendo. Estaban adorando y sirviendo a otros dioses. Ahora ya habían recibido a Cristo, habían recibido salvación. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora se les introdujo una vez más la adoración a los ídolos, la adoración y servir a esos ídolos falsos. ¿Y qué es lo que pasó? Y les dice, ¿dónde lo estuve leyendo ahorita? Adoraban a esos falsos ídolos, ahora que eran conocidos por Dios. Pablo les pregunta por qué se sometieron al legalismo, esclavizándose otra vez, una referencia a la esclavitud espiritual. La evidencia de su sujeción era su observancia de los días y festividades especiales del calendario judío. Recuérdense mucho, hermanos, por eso es que mucha gente dice, no debemos de celebrar todos los días festivos que tenemos en nuestro calendario. Nuestro calendario está escrito o está hecho en el calendario romano. ¿Qué es lo que hicieron esta gente? Esta gente mezcló nuestros días festivos de cristiano, el día de la Pascua, el día del nacimiento de Jesús, y comenzaron a mezclarlo con las fiestas paganas. Una de las cosas que debemos de hacer es no celebrar como el mundo lo celebra, sino celebrarlo a como lo hemos aprendido por mucho tiempo, agradando, sirviendo y agradeciendo al Señor Jesús por todo lo que hizo. Entonces, yo sé que eso nomás causaría mucho de qué hablar ahí, duraríamos mucho para explicar todo eso, pero simplemente, hermano, hay que obedecer lo que el Señor nos ha dicho.
La evidencia de su sujeción era sus observancias de los días y festividades especiales. Esto lo vemos en versículo 10. Tales observancias eran muy importantes para los judaizantes. Esto era irónico, ya que los gálatas vinieron a Cristo de un origen no judío. Por eso dice, es irónico, qué curioso, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque no eran judíos. Gálatas no eran judíos, la iglesia o las personas de Galacia no eran judíos. Ellos habían recibido a Cristo y ellos pensaron que ahora soy judío, ahora déjame yo ser aqueo. Pero no consiste en eso, sino consiste en que hagamos lo correcto. Esto era irónico. Esto lo estamos viendo en el versículo 11. Y Pablo le recordó a los gálatas y circunstancias que en ellos lo habían conocido. Versículo 12 y el 13 nos dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habías hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Aquí estamos viendo que Pablo está diciendo: oye, recuérdense, yo también pasé lo mismo por ti. Es más, yo fui igual. Dije, y no me ves haciendo lo mismo que tú. Por eso tenemos que tener cuidado, iglesia, a quien estamos escuchando que nos están enseñando la palabra. Una de las cosas que yo le dije a un hermano hace tiempo para atrás, me dijo, yo estoy yendo a un estudio. En ese estudio me están enseñando sobre los, vamos a decir, demonios y varias cosas. Y yo le dije, hermano, tenga mucho cuidado. Todo eso es bueno saber, pero ¿para qué lo quieres saber? Bueno, entramos ahí en no discusión, sino nada más estábamos hablando. Pero lo que pasó, se fue a ese lugar, se fue a esa misma iglesia. Y yo le digo, no es tanto de que se nos vayan gente de la iglesia. Yo creo, y aquí hay muchos viendo, yo puedo decir esto y lo voy a decir con toda honestidad. Yo no creo que Dios saca de iglesias. Es que Dios me sacó para llevarme para la iglesia. No. Dios no te saca. Porque el mismo Dios que se sirve en una iglesia se sirve en otra iglesia. El problema es de que nosotros queremos acomodar lo que nosotros creemos y sabemos a lo que está pasando. O yo quiero acomodar la iglesia a lo mío, no quieres tú acomodarte a lo de la iglesia. Por eso se los hace bien y se los hace mejor. Bueno, yo voy a ir aquí, voy a hacer aquello porque Dios me está llamando. Pero no es que Dios te sacó. Dios no saca de iglesias. No saca de iglesias. Te vas o te sales porque es tu decisión y pensaste que era la mejor. Y Dios te puede ayudar de una forma u otra. Pero bueno, yo quería decir eso porque... Perdón. Porque el legalismo llegó a la iglesia de Gálatas porque pensaron, ahora que yo soy creyente en la salvación en Cristo, ahora puedo ser esto, ahora quiero ser aquello. Y recuérdense, los dice, has recibido la libertad, pero no tengas la libertad como para hacer lo que quieras. Hay que tener cuidado, hay requisitos, hay cosas mandatorias para el cristiano, para cómo guardar la fe, cómo guardar la santidad, cómo guardar el respeto para los hermanos. Y es lo que Pablo está diciéndole constantemente a la iglesia. Oye, pues si fuiste salvo por la fe en Cristo, ahora vuelves a la esclavitud. Si te es libre, ¿por qué quieres regresar a lo mismo? Y es la misma historia de cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto. Y después que anduvo en el desierto, ellos decían, estaba mejor allá en Egipto, allá teníamos comida, teníamos donde dormir, los golpeaban, nos mataban, estábamos esclavos, sí, pero teníamos todo lo demás. Y en el desierto no les estaba fallando nada. ¿Qué es lo que pasó? Pero ellos no podían quitar la vista del pasado. ¿Qué es lo que pasó en el libro de Jueces? También vimos de que el pueblo de Israel, ya después de estar establecidos en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, ¿qué es lo que pasó? Ellos se les olvidó lo que Dios había hecho. Y Dios los salvaba de la esclavitud. Primera vez fue 8 años. Estuvieron libres. Estuvieron esclavos 8 años. Dios los libró. Tuvo un tiempo libres.
Y luego volvieron a cometer pecado. ¿Y qué era el pecado del pueblo de Dios de hoy en día y en el tiempo antiguo? Que siguen adorando dioses falsos. Seguimos idolatrando todo, iglesia. Eso es el problema del pueblo de Dios. Idolatramos el trabajo, idolatramos los carros, el dinero, idolatramos la familia, idolatramos otros dioses, idolatramos, y podemos seguir la lista. ¿Y cuándo, iglesia, vamos a entender que el problema no es Dios, el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema eras tú y yo? Que comenzamos a pensar, bueno, yo voy a hacer esto porque creo que es lo mejor, porque yo creo que Dios me habló. Y el otro día yo estaba diciendo esto a una persona, le digo, un hermano en Cristo, si recibe el llamamiento de Dios por medio de profecía, una oración, el pastor, un evangelista, tú vas a ser pastor, tú vas a hacer esto, tú vas a ser aquello, evangelista, tú vas a ser salmista, maestro. Necesitas que creer totalmente, que no haya duda en ti que Dios es el que te llamó. Cuando tú crees esto, tú le das la autoridad a Dios, tú le das a Dios el privilegio o el don, no sé cómo se dirá esta palabra, pero tú le dices a Dios, ahora sí, toma el control tú, porque yo no lo sé hacer, yo no sé cómo hacerlo, pero tú sí sabes, Señor. Y esto es el problema de la iglesia de hoy en día y del tiempo pasado. Diremos, vamos a cambiar. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a cambiar, iglesia? Vamos a cambiar cuando comenzamos a aceptar la palabra tal y como es. El problema de Israel fue que nunca aceptó lo que tenían a frente. Estaban en el desierto, necesitaban agua. ¿Qué es lo que pasó? Sí, Moisés, necesitamos agua. ¿Por qué nos has traído a morir? No podían aceptar lo que estaba allí. Entonces el problema es eso, que nunca podemos, hermanos, o puede la iglesia, y yo quiero y tengo esperanzas y anhelo que podamos entender, iglesia, por qué el mundo pasó lo que pasó en estos últimos días. Porque el pueblo, el mundo no puede entender que Dios es el único que tiene el control de la naturaleza. Cuando la humanidad, cuando los científicos y los teólogos y todos quieren tomar el control de la situación, sufrimos consecuencias como pueblo, como iglesia, como humanidad. Dios es el único creador del cielo y la tierra. Dios es el único que puede crear un ser viviente dentro del estómago de una mujer, de una madre. Dios es el único. ¿Y qué es lo que quiere ser el científico? Quiere crear, quiere clonar, quiere hacer esto. Esto no es nada nuevo, iglesia. Esto tiene años y años ya, cuando ya han clonado cosas. Pero déjame decirte, si Dios no lo creó y dices tú, yo lo creé, yo lo hice esto, entonces es algo diabólico. Es algo que no es de Dios. Lo que hace Dios lo hace perfecto. Lo que hace Dios lo hace único. Yo soy único delante de Dios. No hay nadie igual que yo. De mi esposa, mi familia, mi madre, mis hermanos, igual tú que nos estás viendo, son únicos. Y lo más importante de esto es de que cuando Pablo le estaba diciendo a la iglesia, él estaba recordándole, recuérdense, yo estaba enfermo también. Porque muchas veces, iglesia, queremos buscar una excusa para voltear a otro lado, para hacer algo más. Una alternativa. Y déjame decirte que para Cristo, para Dios, para llegar al cielo, no hay alternativos. La Biblia nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Nadie verá al Señor si no es por santidad. Entonces, Pablo le está diciendo, no iglesia de los Gálatas, oh insensatos, les está diciendo. En otras palabras, no cabezones. Yo no sé, espero que nadie se ofenda por esto, y si te ofendes, pues di ouch, porque es una piedrada para nosotros. No cabezones, entiendan, ¿por qué quieren regresar al pasado? ¿Para qué quieren regresar a ser esclavos del mundo? A idolatrar el trabajo, a idolatrar el dinero, a idolatrar los carros, a idolatrar la familia, a idolatrar otra cosa. Yo no estoy diciendo que le pierdas el respeto a tu familia, ni al trabajo, ni al dinero. Necesitamos el dinero para pagar los biles, necesitamos la casa, necesitamos los muebles, necesitamos la familia, pero no los idolatras.
no los idolatres, espero que te dicen la palabra correcta, pero me entienden. Pero yo creo, iglesia, que nosotros los hemos equivocado en cuál ha sido el enfoque de nuestra adoración. Muchas veces dice la gente y dice, no, yo no estoy diciendo nada mala forma, pero yo adoro a mi hijo, yo adoro a mi nieto, yo adoro así acá. No se equivoquen. La adoración solamente Dios la merece, Cristo la merece. Cuando nosotros comenzamos a adorar otras cosas, las estamos levantando a un nivel que no deben de estar allí. Entonces, cuando el apóstol está diciéndole, leímos del 8 al 16, dijo, después de remorar el amor de ellos, Pablo le pregunta, ¿me has hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Ahora, yo espero que nadie se moleste por lo que les digo. Yo nunca, iglesia, he tratado de suavizar el pecado o taparlo. Siempre me ha gustado decirlo como es. ¿Por qué? Porque yo voy a dar cuenta por lo que yo diga y si digo la verdad o no. Pero yo te quiero decir, los hemos hecho los pastores que predican la verdad o evangelistas o una persona enemigos de la familia por eso, y quizás sí. Pero no te preocupes si se levanta el enemigo contra ti o contra mí. Hay que ver y reconocer que, como dice Pablo, él había sido un gran amigo para ellos al traerles el evangelio. Si ahora rechazaban su corrección, eso equivaldría a considerarlo un enemigo. Y yo por eso me ha gustado decirles la verdad, decirles cómo es, y esperar si alguien no acepta o comienza a tenerme odio, coraje o X cosa, entonces eso ya es de cada quien, Yo quiero decir la verdad y muchas veces me dicen, no, es que tú tienes que tener cuidado. Sí, mi intención nunca es lastimar. Mi intención nunca es lastimar a nadie, ningún hermano, hermana, nada. Pero cuando una persona está en pecado, en esclavitud, ¿qué es lo que pasa? Porque el pueblo de Israel siempre miró mal lo que Moisés decía, porque su corazón no había sido libertado. Su corazón todavía estaba esclavizado en el pasado en Egipto. Y es igual nosotros, cuando los ofendemos, cuando les están predicando la palabra, cuando nos están enseñando qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer, y los ofendemos y decimos, no, es que eso es legalista. No, el legalista eres tú, por dudar y por no creer lo que Dios ha escribido. Vamos a seguir leyendo, hermanos, en Gálatas capítulo 4, versículo 17 al 20. Y una vez más, saludos a todos los que están viendo. No sé cuántos puedan, pero vamos a seguir escribiendo. Amén, iglesia. A mí me gusta que cuando estemos en iglesia digan amén, aleluya, gloria a Dios. Y recuérdense que ya hoy a la tarde ya vamos a poder estar ahí en la iglesia, gloria a Dios. Si estás viendo, eso es algo de que darle gracias a Dios. Y quiero decirles que el Señor ha sido bueno con nosotros. Nos ha enseñado tanto amor, nos ha enseñado tanto, hermanos. Y yo quiero decirles que el amor ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha demostrado su amor en cada situación, en cada momento. Y es bueno, hermanos, ver esto. Bueno, vamos a seguir adelante. Saludos a todos una vez más. Y si están conmigo, ¿por qué no ponemos ahí amén, aleluya, gloria a Dios? Recibo la palabra. Y si acaso sientes que te estoy dando piedradas, digan ouch también. Bueno, vamos a seguir en el versículo 17 al 20. Del 17 al 20 nos dice así. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar el celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Yo miro, hermanos, al apóstol Pablo como una persona que le importaba tanto, vamos a decirlo como un pastor, que le importaba tanto la condición espiritual de la gente. Y mientras que él escribía esta carta, él está asombrado, está, como dice, perplejo, está no está sin nada, sin decir, porque está escribiendo las cartas y está diciéndole las verdades, pero yo me imagino que está dolorido, como dice, ahorita acabamos de leer, alejados de la verdad. Los falsos maestros pusieron a prueba el vínculo que Pablo tenía con los cristianos de Gálatas. Sin embargo, el apóstol reconoció el celo de estos judaizantes. Lamentablemente, la intensidad de su propósito estaba dirigida a alejar a los gálatas de Pablo y del mensaje que la salvación es solo para fe. Gálatas 4:17 y el 18. El amor y la preocupación de Pablo por sus gentiles convertidos lo conmovían. El amor que él le tenía a los gálatas lo conmovía a él a reaccionar de esta manera. Y usó la ilustración de alumbramiento para describir su esfuerzo por la fe de los nuevos creyentes. Al afirmar que él volvía a sufrir dolores, en el verso 19, dolores de parto, por ellos, indica que consideraba que sus esfuerzos evangelísticos eran como dar a luz. Recuérdense, a lo mejor tú no has sufrido, a lo mejor tú cuando predicas o algo, nadie te está siguiendo para matarte, a lo mejor nadie te quiere colgar, nadie te quiere apiedrar, a lo mejor no has sufrido cárcel por medio del evangelio, porque Pablo sufrió todo eso y mucho más. Y por eso cuando él llegó a los Gálatas, él llegó y predicó y él dijo, yo me imagino, no sé cuánto tiempo pueda estar yo aquí, pero mientras voy a predicar, voy a soltar palabra. Y Pablo sabía que el esfuerzo que le había costado estar ahí, ahora esas personas estaban viendo al otro lado, estaban viendo algo más. Ahora se preguntaba si debía someterse nuevamente al parto espiritual y ser usado por Dios para guiarlos nuevamente a la verdad de la justificación solo por fe. Verso 19 nos dice que él quería ir, él sintió, bueno, otra vez tendré que ir a predicarles otra vez de la salvación. Y es lo que él se estaba preguntando. Oye, pues si ya te prediqué de la verdad, ¿otra vez quieres oírlo? Es como, hay una historia en la Biblia que dice, donde un ciego fue sanado por medio de Jesús y le preguntan los sacerdotes una vez, oye, ¿qué pasó? Jesús, una persona escupió, hizo lodo, se me echó en los ojos y me dijo, ves, lávate en el estanque, o no sé si dijo estanque, pero dijo que fue y se lavara, y cuando él regresó estaba bien. Y luego le están a pregunta y cosas, y luego le dicen otra vez, oye, pero ¿cómo pasó? Y él dice, oye, pues ya te dije, ¿quieres que otra vez te vuelva a decir? ¿Para qué? Y es lo mismo que Pablo está diciendo. Y oye, ya te fui y te prediqué la salvación. Ya te dije que era la solución para la salvación. ¿Necesito que ir otra vez a predicarte? ¿Necesito que ir otra vez? Pablo estaba asombrado, hermanos. Yo no sé si tú te pasa esto, pero cuando yo he sido parte de cuando Dios me ha dado el privilegio de ser parte de un culto o de una predicación o de una oración donde alguien se entrega a Cristo y ves que hay lágrimas, ves que hay total dedicación, pero luego después de tiempo ves a esa misma persona que se ha alejado y yo me pregunto, ¿cómo puedes irte para atrás y todo lo que hizo Dios? Y esto es algo que Pablo estaba igual sentido, estaba adolorido y él decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y dice, la digresión de los Gálatas al legalismo causó frustración en Pablo.
por no poder estar ahí en persona para ayudarlos. Desde la distancia solo podía responder con un tono de reprensión ante los informes que recibía. Estaba perplejo y asombrado de que se hubieran alejado de la verdad. Aquí dice que él quería, número 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Yo no sé si tú eres así o si has conocido a alguien que predica en un tono y luego cambia de tono. A mí me encanta cuando alguien que predica levanta la voz y la baja y le está, porque te tiene atento y estás tú poniendo atención. Y yo me imagino que Pablo era uno de estos. Predicaba con entusiasmo, predicaba la verdad, predicaba sin pensar, si alguien se ofendía, él pensaba, me imagino, pues el que se ofenda, esta es la verdad. Y yo me imagino que así él quería predicarles. No sé, esto no está en la Biblia, pero yo me imagino que Pablo quería ir a agarrarlos y decirles, oye, ¿no entiendes? Y agarrarlos de los hombros. Le digo, Cristo es el único que puede salvar. Amén. Alejados de la verdad, hermanos, es algo, título de esta parte ha sido algo en el cual muchos hoy estamos pasando. Muchos hoy están pasando, se están alejando de la verdad. Y más que nada, parte de la culpa es de los ministros. Que a lo mejor para que no se vaya alguien de la iglesia, o por tener a gente dentro de la iglesia y que vengan muchos, no queremos señalar el pecado. Ahora, unos dicen, es que no debemos de condenar. No estás condenando, simplemente estás diciéndoles lo que está en la Biblia. Si la gente quiere aceptar o no, si quiere alejarse del pecado o no, después de decirle qué es pecado y qué se tiene que hacer, y no quieren cambiar, ya no está en ti, mi hermano o ministro o iglesia. Está en aquel persona si lo acepta o no lo acepta. Se puede oír medio feo o brusco, no sé cómo quieran ponerle, pero es la verdad. Es la verdad, y Pablo él entendía esto, y él quería que la iglesia de Gálatas entendiera de que habían recibido la salvación y no necesitaban otro requisito para ser salvos. Vamos a seguir leyendo en el 21 al 28. Me dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en la esclavitud. Oiga, ven lo que está diciendo aquí. Aquí está dando la explicación de lo que estamos leyendo. Está muy bueno esto. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero, ¿cómo? Vamos a seguir leyendo. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Entonces, aquí, hermanos, libres por la promesa de Dios. Sí, Jesús es de la misma simiente de Abraham, y los vamos para atrás, llegamos a Abraham, llegamos a la mamá, vamos a decir, ¿cómo le dice aquí? Le dice, perdóname hermano, déjame, lo quiero para decirlo como está escrito aquí.
a la hija de la libre, vamos a decirle a la mujer de la libre, a la esposa de Abraham. Entonces, si somos hijos de las libres, entonces nosotros somos hijos del pacto. Ahora, los otros son hijos del pacto también, pero eran para condena. Dice Pablo vio que para los cristianos gálatas se liberan de su dependencia de la ley. Tenían que entender la historia del Antiguo Testamento antes de la ley. Lo que vimos de Abraham. Necesitamos que conocer la historia de Abraham. La promesa de Dios de que su descendencia sería incontable parecía imposible porque Abraham y Sara eran bastante mayores. Entonces Sara le sugirió a su esposo Abraham que engendrara un hijo con su esclava Agar. Sara vio esto como la única manera de tener una familia. El resultado de este nacimiento natural fue Ismael. Así se llamaba el hijo, el primer hijo de Abraham, pero no fue el hijo de Sara. Sin embargo, Dios le prometió a Abraham en Génesis que sería Sara quien tendría ese hijo. Aunque fuera demasiado anciana para dar a luz, el resultado de este nacimiento, por la promesa, fue Isaac. O sea, ahorita les quiero decir a todas las madres, si usted todavía quiere tener un hijo, pues podemos seguir creyendo y podemos orar. A veces le he dicho eso a varias hermanas y me dicen, no, ya estamos muy grandes, pero bueno. Para Dios, nada lo es imposible. Pero vamos a ir leyendo, eso nomás fue algo para que nos riéramos un poco. Luego, Pablo afirmó que estas dos madres ilustran dos pactos diferentes. Aquí está la explicación de lo que acabamos de leer. Agar, una esclava, representaba el pacto establecido en el monte Sinaí, es decir, la esclavitud. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Esclavitud. Que los judaizantes trataban de imponer a los cristianos gentiles porque pensaban que el propósito de la ley era la justificación de las personas por sus obras. Ya aprendimos esto, que no es por obras que nadie es salvo. Sara, la mujer libre, representa el nuevo pacto mediante la cual todos los que creen son justificados solamente por la fe, creyendo en Cristo Jesús. Tal como Dios había prometido, Sara dio a luz a Isaac a pesar de ser estéril. Como resultado, vendría el tiempo en que él bendiciría a todas las naciones a través de Abraham, ya que a cada persona que cree en Jesucristo se convierte en un hijo de la promesa. Esta verdad es otro cumplimiento de la palabra de Dios a Abraham. Esto lo encontramos en Génesis 12, del 1 al 3. Hermanos, hay que entender que hijos de ser libres o hijos de la libertad somos tú y yo que hemos creído en Cristo Jesús. En Génesis 21:9 registra que durante una celebración para Isaac, Ismael se burló de su hermano menor. Esto era más que rivalidad entre hermanos. Era la animosidad de un niño que había nacido según la carne hacia uno nacido según el espíritu. La misma animosidad surge hoy entre quienes intentan ganar el favor de Dios a través de las buenas obras y aquellos que creen en la fe en Cristo. Es en sí misma el único medio para la salvación. Yo quiero decirles con esto y agregar de que no consiste en cuántas almas tú ganes para Cristo como ministro o como iglesia, cuántas veces vayas a la iglesia, cuántas veces ores o cuántas veces ayunes. Es cómo está tu relación íntima con Dios. El mismo Pablo había sufrido persecución de los judíos incrédulos por predicar el mensaje de Cristo. Que yo creo que hoy en día no estamos pasando eso, iglesia. Aquellos que trataban de ganar el favor de Dios a través de la observancia de la ley serían contados como hijos de la esclava. Pablo hizo un llamado a los cristianos gentiles a que retomaran su identidad como hijos de la mujer, libre, justificados ante Dios por la fe en Cristo. Aquí estamos viendo, iglesia, que los cristianos siempre los debemos de diferenciar de la gente del mundo, igual como hemos dicho últimamente.
Tú y yo debemos de ser diferentes al mundo, debemos ser diferentes a las personas que están en esclavos. Si tú miraras un esclavo hoy, un esclavo del tiempo antiguo, ¿cómo lo reconocerías? Las cadenas. Pero si personas no tenían las cadenas. Vemos en películas que traen cadenas aquí en los pies y allá. No estamos hablando de presos, estamos hablando de personas esclavas. Estas personas sabían que si ellos se iban de sus casas, podían matarlos, a ellos, a sus familias, sus hijos. Fuera de ese lugar, no tenían comida. Fuera de ese lugar, no tenían un lugar donde dormir. Un esclavo estaba seguro, pero le pertenecía y servía a un Dios. Le pertenecía y servía a un rey. Y es por eso que hoy tenemos que entender que una persona que viene a los pies de Cristo y dice, bueno, fui esclavo en el pasado, ahora soy esclavo de Cristo. No, no se debe de decir que eres esclavo, porque ahora somos hijos de Dios. Tú no vas a la iglesia por obligación. Vas a la iglesia porque amas a Dios. Y con esto termino, iglesia. Tú no ofrendas diezmas porque es obligación, porque la Biblia nos dice, lo haces por amor. Después que Cristo vino a la tierra a morir en la cruz y darnos salvación, ahora todo lo que tú y yo hacemos debe de ser por amor hacia Él. Porque ya no eres esclavo que tienes que serlo, porque tienes que ser aquello, porque tienes que trabajar para lo... No, si tú no, oiga bien, si tú no quieres diezmar, ofrendar, si tú no quieres ir a la iglesia, si tú no quieres hablarle al hermano en Cristo, perdonar, no lo hagas. Lo que te vas a ganar es, no vas a ganar la entrada al cielo, no vas a agarrar el perdón de Dios, no vas a agarrar ningún otro beneficio que es con aquellos que sí son hijos de Dios. Pero si tú te convertiste a Cristo, si tú le entregaste corazón a Cristo, si tú quieres vivir para Cristo, entonces la solución es esta. Entonces tú tienes que ser todo por amor a Dios. Cantar por el amor a Dios. Tienes que aplaudir por el amor a Dios. Tienes que ir a la iglesia, anhelar estar ahí porque sientes dentro de ti que tú lo vas a adorar a Dios. Tú debes de predicar porque estás predicando para Dios. Tú debes de hablar cosas de Dios porque tú amas a Dios. Ahora ya nada es obligación porque ya no estamos bajo esa ley. Estamos bajo la gracia que es en fe. Ahora consiste que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, con amor. Y así consiste ahora nuestra vida. Yo voy a la iglesia no porque es mi obligación. Me han dicho, tú tienes que ir porque eres pastor. No. Yo también puedo decir un día, no, ya no quiero ser pastor y voy a ir a la iglesia, pero voy a ir a otro lado. O voy a ir a la iglesia en la casa con los teléfonos, en vivo, así como estamos haciendo ahorita. Yo también tengo la misma decisión que tú. Yo también tengo los mismos problemas que tú. Pero ¿por qué yo sigo yendo? ¿Por qué yo sigo como pastor? ¿Por qué yo sigo orando? ¿Por qué yo sigo esto? Por amor a Dios. Y como yo amo a Dios, yo amo a todos los que nos están viendo en el amor de Cristo. Y yo quiero decirles que no nos equivoquemos, iglesia. No nos equivoquemos. Lo que hagamos hoy, lo que vayamos a hacer en la iglesia. ¿Sabes por qué muchos se han equivocado y se han ido de iglesias? Porque siempre están viendo ir al pastor, ir a la hermana, ir a la esposa del pastor, ir a los jóvenes, donde son ven así, no, hombre, mira aquí, mira a los niños y ponen tanta excusa. ¿Y por qué? Porque no están yendo porque aman a Dios, están yendo por compromiso, o porque la esposa o el esposo les está tirando el cordón, ¿ves? O no te hago de comer, o ves, o algo, X cosa. Pero no, iglesia, no, hermano en Cristo, no. No vayamos a la iglesia por compromiso. No vayamos a la iglesia nomás porque tienes un puesto. Ves a la iglesia porque amas a Dios y vas a servir a Dios en el puesto, en la banca, puesto de pie, cantando un canto, diciendo un texto. Hermanos, iglesia, tenemos que entender esto. Todo aquel que vive por la fe en Cristo es hijo de Dios. Se cumple así la promesa de Dios de bendecir al mundo a través de Abraham. Sin embargo, no todos reconocemos esta libertad que tenemos como hijos de Dios.
Algunos quieren presionarnos a que agreguemos condiciones a nuestra salvación. Podemos sentirnos tentados a aceptar, simplemente por preservar nuestra relación con esa persona. Pablo presentó solo dos opciones respecto a este asunto. O somos hijos libres, justificados ante Dios por creer únicamente en el sacrificio de Jesús, o hijos de esclavitud, creyendo que podemos, aunque parcialmente, ganar nuestra salvación. Debemos recordar que la salvación viene solo por la fe. Amén. Hermano iglesia, en esta hora termina la lección, termina el estudio de hoy de Gálatas capítulo 4. Y te quiero decir, iglesia, no los dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Ahorita más que nunca tenemos que servir a Cristo con el corazón. Tenemos que buscar a Cristo con el corazón. Y entender que no consiste en mis obras, no consiste en qué tan bueno sea con la gente, sino que consiste en dónde está mi fe puesta. Gracias, iglesia, por sintonizarse una vez más. Espero que en esta hora haya sido de bendición. Yo no sé si ahí se ponen de que no salgan ahí en el comentario, pero miré pocos ahora, pero gracias a cada uno que se unieron, que se sentaron, o quizás están en su cama, yo no sé, ¿verdad? Pero vamos, recuérdense, hoy quizás es el último escuela dominical aquí. Ya hoy a la tarde vamos a comenzar a hacer los cultos en la iglesia. Recordándoles, hay varios requisitos en la iglesia afuera. Les voy a pedir a los que van a ir, por favor, lean todos los signs, todos los letreros que tenemos. No están puestos nada más porque sí. No queremos adornar la iglesia con esas cosas, pero tenemos que, para que haya un aviso, una precaución, todos tenemos que sentarlos o estar 6 pies apartes. Los vamos a sentar una banca sí, una banca no. Familia se puede sentar juntos. Pero si tú no eres de la familia y puedes sentarte en la misma banca pero hasta el fondo del otro lado, tenemos que usar tapabocas. Tenemos que usar tapabocas para estar adentro de la iglesia. Entrando va a haber ¿cómo se dice la palabra? Bueno, esto es para lavarte las manos con el sanitizer. Va a estar ahí en la entrada. En el baño ahí tenemos ya jabones. Va a haber letreros en los baños, cómo lavarse las manos bien. Y vamos a respetar todas estas reglas, hermanos. Solo es por un momento, un tiempo, no va a ser para siempre. Pero mientras tanto, estamos siguiendo estos reglamentos para cumplir con la ley, sabiendo que Cristo está con nosotros, nos está cuidando. Les animo a seguir adelante, iglesia. No se pierdan hoy el culto, también estaremos transmitiendo en vivo. Los mayores de 65 arriba, iglesia, les quiero decir que pues si usted dice, yo estoy bien de salud, no hay nada mal en mí, pues bueno, ya usted sabe. Pero los de 65 en arriba, se ha dicho que ellos son los que están más en peligro de agarrar esta enfermedad. Yo les invito, si usted está en esas edades, pues vamos a respetar, pero vamos a estar transmitiendo en vivo solamente unos cultos, porque creo que ya oí que en unas cuantos días o una semana más o una y media, a lo mejor ya levantan todo esto y todos podemos ir. Pero mientras tanto, hermanos, estamos alegres, contentos, felices que ya vamos a poder estar ahí. Qué mejor día que el Día de Madres. Queremos decirle feliz Día de las Madres una vez más a todas las madrecitas de la iglesia. Igualmente a todos los que están viendo, todos los hermanos jóvenes, todos. Gracias por sintonizarse. Recuérdense, hoy a las 6 de la tarde tenemos ahí en la iglesia una vez más, comenzando nuestro primer culto después de esta pandemia. Vaya con su corazón agradecido, no vaya por obligación. Recuérdense, no es obligación ir a la iglesia, pero si tú quieres servir a Dios de corazón, ves agradecido con Dios. Agradécele porque nos cuidó, nos bendijo con comida, con finanzas, quizás unos trabajos, o aquellos que les quitó el trabajo el gobierno o les dijeron ya no hay trabajo.
no te faltó comida, no te faltó vestimenta, no te faltó nada más. Entonces, ¿por qué no darle gracias a Dios? Porque lo que Él ha hecho en nosotros. Hermanos, gracias, y vamos a orar para ser despedidos, para que en esta hora esta palabra se quede en nuestras mentes. Recuérdense, el libro de Gálatas, hermanos, es una exhortación, vamos a decirles así, es exhortación a la iglesia, y yo creo que hoy en día es lo que necesitamos que oír. Lo necesitamos, yo lo necesito. Yo necesito que de vez en cuando me exhorten y me digan, oye, estaba mal esto. Entonces yo digo, wow, es cierto, es cierto. Vamos a orar en esta hora para ser despedidos. Gracias una vez más por sintonizarse. Después de la oración estaremos concluyendo, y bueno, los esperamos a la tarde. Padre, en esta hora venimos delante de ti, primero que nada para decirte gracias. Señor, sabemos y conocemos que constantemente fallamos porque somos pecadores. Pero Señor, como el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Gálatas, hoy te decimos a ti, Señor, hemos pecado, hemos fallado. Señor, quizás uno que otro hemos idolatrado a muchas cosas, el trabajo, el dinero, ganancias, Señor, o familia, o lugares, Señor, y yo te quiero decir, Señor, perdón. Hermano, iglesia, tú también pídele perdón, porque hoy, Señor, reconocemos que la única verdad es tú, Señor. Tú eres el que nos salvó, tú eres el que nos liberta, tú eres el que nos ha dado otra oportunidad. Y te damos gracias porque nos proporciona, Señor, la salvación por medio de la fe. Hoy yo te pido, Señor, que por medio de la fe podamos ser llamados hijos de Dios, hijos tuyos. Yo te doy gracias porque ahora ya no somos del mundo, ya no somos esclavos, sino ahora somos libres en ti, Jesús. Te doy gracias por mis hermanos y te pido que en esta hora tengan un buen día, un hermoso día. Bendice cada hogar, bendice cada madre en esta hora, que tengan un buen día, Señor, y que en el nombre de Cristo Jesús tú te manifiestes. Amén y amén. Iglesia, en esta hora te doy gracias una vez más porque te sintonizaste, y te animo a seguir adelante. Los esperamos a la tarde en la iglesia, a las 6 estaremos comenzando. Y igualmente recuérdense leer todos los letreros que tenemos en la iglesia y vamos a respetarlos. Gracias por sintonizarse. A ver.